Buen día a todos. Bueno, vamos a iniciar el resumen epidemiológico de la semana. Siguiente, Karina. Bueno, aquí vemos que Paraguay sigue estando, por lo menos viendo desde mayo, del 1 de mayo hasta el 4 de agosto, Paraguay sigue estando entre los países con la mayor mortalidad de los países de la región, ¿sí? Aunque nuestro descenso es considerable, es muy importante, todavía seguimos estando entre los, por lo menos entre los primeros, compitiendo todavía en primer lugar de la cantidad de muertes por millón o por 100.000 habitantes, ¿verdad? Cuando miramos por tasa. Siguiente. Viendo un poco nuestro descenso vertiginoso de casos desde hace ya más o menos un mes y medio. Allá por junio tuvimos el pico, julio fue puro descenso y también estos primeros días de agosto. ¿Sí? Podemos decir que estamos más o menos en una situación epidemiológica igual a este valle que tuvimos allá por octubre, noviembre. Se recordarán, se acabó la cuarentena, ¿verdad? Ese comentario que estratégicamente no fue bueno, y 2 o 3 semanas después se vino un aumento importante. O similar al ascenso, ya a finales de agosto, principios de septiembre. Más o menos la situación epidemiológica es similar a aquellos tiempos. La tendencia, a diferencia que la tendencia es al descenso, y es un descenso todavía muy importante, ¿verdad? Entonces, en las otras diapositivas voy a hablar un poco más del futuro. Pero la situación hoy es comparable a entre agosto y septiembre del año pasado o inicios de noviembre del año pasado. Quiero recordar ese momento en que había esa percepción, se acabó la cuarentena, se acabaron las fases y hubo como el levantamiento progresivo de medidas y hubo también un levantamiento progresivo del número de casos. Si no caigamos en ese error, ya aprendimos. Quiero también comentar que después prácticamente de un año, la ciudad de Asunción, el municipio de Asunción y prácticamente todo el área metropolitana deja de estar en zona roja. O sea, la cantidad de casos que hay en Asunción, en San Lorenzo, en Luque, en Mariano, en todo el área metropolitana, el área más densamente poblada del país, hoy está fuera de la zona roja. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de casos que hay no equivale a una altísima circulación comunitaria. Igual está en naranja, no es que está en verde, no es que está en amarillo. ¿Y qué significa esta naranja? Que todavía hay una alta circulación comunitaria. Lo bueno también es que está en descenso. Siguiente. Viendo un poco lo que está ocurriendo en Central, el descenso es la verdad que muy importante. En Asunción es más lento, pero también es muy importante. De hace 2 meses tener más de 3.000 casos y hoy apenas tener 650 y por ahí la diferencia es muy importante. ¿Siguiente? Y vemos ese patrón en todos, prácticamente en todos los departamentos, en todas las regiones sanitarias del país. Los últimos 2 meses es puro descenso. Siguiente. También en el sur, ¿verdad? Repito, fue el área que esta segunda ola más golpeó y hoy está con un descenso prácticamente importante. Siguiente. También en el norte y siguiente también en el Chaco, ¿verdad? Entonces a nivel nacional estamos viendo un descenso considerable. Siguiente. Viendo nuestro mapa por distrito, por municipio, vamos a ver que ya hay pocos rojos. Pocas zonas rojas tiene nuestro país, de muy alta circulación comunitaria. El resto está prácticamente en naranja o en amarillo. ¿Sí? Esas zonas rojas, la que más llama la atención es todavía en el sur, es la ciudad de Ayola. La cantidad de casos que tiene Ayola todavía es importante para el tamaño del municipio, para la cantidad de población que tiene ese municipio. Y luego las otras zonas rojas son, por ejemplo, Capitán Vado, San Carlos del Apa, poblaciones muy pequeñas en donde 5 casos, 10 casos hacen que la tasa se dispare mucho. Entonces hay que revisar bien qué está ocurriendo en esa comunidad. Sí, de estas zonas rojas me preocupa la ciudad de Ayola. El resto se encuentra todavía en naranjado y amarillo. Si vemos un poco un resumen en esta tabla acá a la derecha, vamos a ver que por la cantidad de casos en las últimas 2 semanas, prácticamente la mitad están en naranja y la otra mitad está un poco más claro, en un amarillo más claro. ¿Sí? En la mortalidad, lo que todavía estamos en deuda, la cantidad de fallecidos que tiene cada departamento, cada región sanitaria,
todavía está en rojo. Hay que entender también que la mortalidad siempre tiene un rezago. Estamos viendo un 20 o un 30% de los fallecidos que se reportan en el día a día corresponde probablemente de más de 15 días atrás. Entonces hay un rezago importante. Igualmente, la cantidad de fallecidos nos ubica en zona roja todavía, todo el país. Y la hospitalización todavía, solamente Alto Paraguay, que tiene una tasa de hospitalización alta, la cantidad de hospitalizados es muy importante para el departamento, el resto está en naranja, que todavía es alto. ¿Sí? Siguiente. Bueno, y aquí quiero hablar un poco del futuro, ¿verdad? Por lo menos el futuro inmediato. Hay varios modelos internacionales de diferentes universidades, ¿verdad? Que nos dicen cómo va a estar, van a estar en los próximos meses, cómo va a estar fin de año, cómo va a estar el año que viene. Y aprendimos también algo. Se equivocan mucho estos modelos, así que no hay que fiarse mucho. Pero sí quiero presentarles, quiero mostrarles y compartir con ustedes para que también interactúen con esa plataforma. Es un trabajo conjunto que hicimos con el EPIModel, un trabajo conjunto que hicimos de vigilancia con diversos investigadores de la Universidad Autónoma de Asunción. El link que está también en la página de vigilancia y es público. Ustedes pueden elegir qué periodo de tiempo ver, hasta dónde ver, el impacto que va a tener en las camas de terapia intensiva, en las camas comunes, en la cantidad de casos. ¿Y qué nos dice hoy un poco para el futuro, por lo menos hasta septiembre, principio de octubre? Hay un descenso, ¿sí? Hay un descenso. Tenemos diferentes escenarios. El escenario más pesimista, esto es la cantidad de camas UTI que va a estar ocupado. Recordemos que hoy ya estamos prácticamente cerca de 300, inclusive ya por casi debajo de 300, estamos apuntando a descender por debajo de 300. Acá se ve que en septiembre, octubre probablemente vamos a estancarnos en 150 camas ocupadas. Ese es el peor escenario. ¿Sí? Pero bueno, les dejo para que puedan ver. Sí, también quiero que entiendan, porque lo aprendimos y a los golpes, que estos modelos nos ayudan, muchos nos ayudan, pero no todos dicen la verdad. Bueno, esto no es el oráculo de Delfos. Esto no que está acá no es lo que va a pasar. Nosotros podemos cambiar esto. Podemos hacer lo que sea mejor o podemos hacer que sea peor. Aquí, ¿qué puede pasar? Escenario pesimista, que haya un relajo demasiado importante, ¿verdad? Eventos masivos, que la gente ya no use tapabocas, que la gente no le interese ir a vacunarse, ¿verdad? Eso va a hacer que el aumento de casos también vaya de la mano de casos graves y un aumento de camas ocupadas en el sistema. El otro componente muy importante es las nuevas variantes. La nueva variante que, como sabemos, está circulando es la Delta. Tenemos casos no relacionados a viajes ya diagnosticados en nuestro país. Seguimos buscando Delta, no estamos encontrando más. ¿Sí? La semana que viene voy a presentar un informe más amplio sobre Delta, pero sí quiero anticiparles de que no estamos encontrando, por lo menos en los screenings que se están haciendo en Alto Paraná, porque nosotros sospechamos que si en un lugar va a estar primero y de manera importante va a ser en la frontera con el Brasil, ¿verdad? Todavía no estamos encontrando ahí. Gran parte sigue siendo todavía P1, la variante gamma, ¿sí? Más del 90-95% sigue siendo eso, pero voy a profundizar mejor eso la semana que viene. Delta, si toma fuerza, si deja de ser algo, un hallazgo casual, puede modificar esta curva y volver a tener un rebrote de aquí a 2 meses, de aquí a 3 meses. ¿Sí? Pero bueno, hasta aquí mi presentación de hoy. Héctor. Muy buenos días. Como siempre, agradecerles porque a través de ustedes podemos llegar a información a toda la población. Bueno, vamos a compartir un poco algunos datos también siguiendo un poco lo que ya se trabajó hasta el día de hoy. Se sigue trabajando en todos los vacunatorios. Este es un corte de las 7 de la mañana. Son 2.223.379 dosis como primera dosis y 591.222 como segundas dosis, con un registro que esto es de la fuente del registro nominal. Insistimos siempre que hay un registro manual en muchas regiones que van a empezar seguramente a engrosar con el correr de las horas estas cifras, ¿verdad? Insisto con eso porque hay regiones que no acompañan una estabilidad en la señal de internet o por la cantidad de trabajo en las brigadas, posteriormente van a hacer la carga en el registro nominal.
La siguiente, por favor. Bueno, esto también nos pareció muy importante compartir con ustedes. Fíjense, esto representa las personas que ya tienen 2 dosis. Todas las personas que tienen 2 dosis. Esto corresponde obviamente a las personas, a los adolescentes con enfermedad de base que recibieron su primera dosis en el exterior y ahora ya tienen su segunda dosis aquí. Esto ya corresponde de las segundas dosis aplicadas en nuestro país. Fíjense que hay entre 20 a 29 años 43.402 personas que ya tienen 2 dosis. 30 a 39 años 135.813 personas con 2 dosis. 40 a 49 años 147.869 personas con 2 dosis. Y vamos viendo nosotros que a partir de aquí hay un declive, ¿verdad?, que va a ir fortaleciéndose ante la llegada de AstraZeneca, con lo cual vamos a ir reforzando las segundas dosis en este grupo que está de 60 en adelante, ¿verdad?, que es una de las plataformas que tiene mayor predominio en inoculación en este grupo de edad. Lo que dice acá, otros son personas indocumentadas en algunas comunidades indígenas que el año de nacimiento no coincide. Hay un código de contingencia que nosotros utilizamos como para cargar eso en el registro nominal, por eso queda como otros ahí, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bien, lo que se refiere a nuestro calendario, este fin de semana y en relación a Pfizer, saben ustedes que el único vacunatorio que sigue administrando esta vacuna Pfizer como segunda dosis, incluso fin de semana, es el Autódromo Rubén Dumont, las 24 horas, siempre guardando lo que es el intervalo mínimo de 21 días. Todos aquellos que se vacunaron el 17 de julio los esperamos el sábado 7 de agosto para su segunda dosis. Todos aquellos que recibieron el 18 de julio los esperamos el domingo 8 de agosto para recibir su segunda dosis. Aquí también quiero detenerme para insistir con el mensaje de que aquellos que no pueden venir en el día 21 lo pueden hacer en los días posteriores. Nosotros lo que queremos es que se cumpla el intervalo mínimo, ¿sí? Pero eso no implica que esto sea fijo y que haya un día especial de rezagados. Pueden ir en los días siguientes. Aquí también me quiero detener para comentarles que hay un 80% de cumplimiento de las segundas dosis de todas las personas que recibieron Pfizer como primera dosis. Lo que nosotros estuvimos conversando en la semana con ustedes es de la percepción visual de los vacunatorios vacíos, impresiona. Sin embargo, tenemos reporte del 80% de las personas ya completaron su segunda dosis y es acorde al día 21. O sea, eso representa una cifra sumamente importante y agradecemos también el compromiso que está teniendo la población al respecto en cumplir su segunda dosis. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto a el Rubén Dumont, esto es lo que estábamos mencionando, respetar el intervalo de 21 días, no se tiene en cuenta el número de cédula, sin embargo, si no puede llegar al día 21, posteriormente lo puede hacer, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bien, lo que vamos con AstraZeneca, ustedes saben que ante la llegada de la donación de España que recibimos anoche, 253.440.000 dosis, vamos a reactivar las segundas dosis de AstraZeneca. Sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de agosto se vacunarán todas aquellas personas que recibieron su primera dosis hasta el 10 de junio. Aquí tenemos personas que se vacunaron en abril, en mayo, en junio, incluso algunos que no pudieron acudir previamente en marzo, incluso que habían recibido. Así que hay una cantidad muy importante, me refiero en números, una cantidad muy importante en números de personas que van a acudir a los vacunatorios este sábado, domingo y lunes, todos aquellos que recibieron su primera dosis hasta el 10 de junio. No vamos a tener en cuenta terminación de cédula, y aquí otra vez quiero detenerme, por favor, para enfatizar algo. Resulta muy cómodo para la organización hacer la separación por numeración de cédula o por terminación de cédula.
y eso hace que no se aglomeren en los vacunatorios. Sin embargo, resulta dificultoso para muchas personas que no pueden coincidir su terminación de cédula con el día que está asignado porque tienen otra actividad o porque son personas mayores. En ese sentido, le pedimos por favor a la población que vamos a apelar también a la organización y ayuda entre todos. Hay vacunatorios que pueden soportar una gran cantidad de concurrencia y otros que no. Entonces, vamos a ordenarnos en ese sentido. Hay dosis disponibles, no hace falta que vayan todos el día de mañana a la mañana. Le pedimos que vayan organizando su agenda. Puede ser sábado de 7 de la mañana a 17 horas, puede ser domingo de 7 de la mañana a 12 horas, o puede ser el lunes de 7 de la mañana a 17 horas. En Capital hay algunos vacunatorios que van a ser modificados justamente para brindar mayor comodidad a las personas mayores. Eso se va a socializar en el transcurso del día, así que estemos todos atentos como para compartir con nuestros amigos, nuestros seres queridos, nuestros familiares, para compartir un poco cuál es el vacunatorio que estará habilitado, ¿sí? Entonces, insistimos mucho con esto. Hasta último minuto, antes de estar aquí con ustedes, estábamos discutiendo si vamos a hacer o no terminación de cédula. Insisto con esto, sábado, domingo y lunes vamos a hacer sin terminación de cédula segundas dosis AstraZeneca, todas aquellas que recibieron su primera dosis hasta el 10 de junio. La siguiente, por favor. Bueno, nada más. Muchas gracias, doctor Castro. Seguidamente abrimos la ronda de consultas por parte de los medios de comunicación. Buen día, doctor. Primero, Buen día, la consulta que tiene que ver con relación a las vacunas Moderna y la situación que se presentó ayer, no solamente se terminaron las dosis, sino la mala organización que se dio sobre todo en Capital con la asignación solamente de 3 vacunatorios, larguísimas filas, largas esperas para que al final se encuentren con que no iban a poder acceder a la vacuna. Bien, el primer punto, la disponibilidad de las vacunas Moderna. Nosotros, para recordar un poco, este grupo que se avanzó con una cantidad importante de primeras dosis, representó en aquel momento, aún no teniendo conocimiento de la llegada de Pfizer, aún en ese momento no teniendo ingreso de la variante Delta, pero con amenaza ya en la región. Por lo tanto, teníamos nosotros la necesidad de inmunizar la mayor cantidad posible de personas en el menor tiempo, sabiendo que la gran mayoría de las personas estaban cursando con enfermedad de base. Recuerdan ustedes que ampliamos, al principio eran embarazadas, posteriormente ampliamos a otro grupo y después a los mayores de 35 años y después posteriormente a la ciudadanía en general. Y conociendo también lo que es la entrega de los cargamentos de donación de las dosis de Moderna, que son los primeros días de agosto. Esta situación obviamente en ese momento representó un debate y un análisis porque nosotros teníamos que avanzar con inmunización cuanto antes ante la llegada de la variante Delta y habían muchísimas personas aún no inmunizadas. Eso hace obviamente que estemos pendientes de lo que representa la llegada del siguiente cargamento, que en esta cuestión hubo una demora ahora de una semana. En relación a los vacunatorios que se instalaron en Capital, porque en el resto, en algunos fueron reasignados, pero en Capital se destinaron 3 vacunatorios. Esto fue una decisión también de la 18ª región, de la región Capital, porque se tenían que optimizar, y optimizar es el resultado, pero perfecto, ¿verdad?, en cuanto a evitar las dosis perdidas, porque había muy pocas dosis. Y eso claramente se tuvo que evaluar en centros vacunatorios que tengan una capacidad de recibir mayor cantidad de personas. Si se destinaban las pocas dosis que habían en todos los vacunatorios, había una posibilidad de perder algunas dosis, como puede ocurrir esperando que lleguen personas, o de detener a las personas en un lugar esperando que lleguen todos para abrir un frasco. Esta última situación ocurrió en algunos distritos del Departamento Central
esperando que lleguen las 10 personas para abrir un frasco. Sabíamos de esta situación, sabíamos que la amenaza era mucho mayor en Capital, conocíamos nosotros las cifras de los que se iban a vacunar, incluso aquellos que quedaron del 30 de junio, porque recordarán ustedes en la conferencia de prensa anterior habíamos anunciado hasta el 30 de junio y dijimos que en ese momento iban a estar habilitados todos los vacunatorios. En el siguiente yo había anunciado que depende de la llegada de las dosis, cómo vamos a hacer el calendario y que vamos a anunciar, lo anunciamos el lunes. Y por esa razón se eligieron esos tres vacunatorios y por esa razón se distribuyeron a estos vacunatorios esa cantidad. La cantidad de personas que existieron posteriormente, muchos de ellos migraron de otras regiones hasta aquí. Se interpretó el mensaje que era solamente en esos lugares, muchas de esas personas acudieron ahí, muchos fueron rechazados nuevamente y tuvieron que volver a sus localidades y muchos no, quedaron ya ahí. Entonces era en el trajín de la jornada es habilitar también a esa persona la vacunación. Muchas de las personas también no estando en esta franja de 1 al 5 de julio como primera dosis, también fueron a reclamar su dosis, ¿verdad? Con justo derecho, nadie menciona lo contrario, pero también eso implicó que en algunos de los vacunatorios se tuvo que administrar. ¿Por qué se coincidió en el 1 al 5 de julio? ¿Y por qué no pudimos avanzar? Por disponibilidad de dosis. Sabíamos ya de la llegada del siguiente cargamento, solo que no somos los voceros oficiales en hacer ese tipo de anuncios. Yo quiero que en ese sentido también se interprete que hay cosas que ya manejamos nosotros, pero por una cuestión de que corresponde en otros estamentos, el anuncio va por otro lado. Por eso ninguna estrategia puede ser desatinada, siempre puede tener errores, eso es verdad, como ocurrió ayer. Lo que nosotros tratamos es de que llegue lo más que se pueda con la poca cantidad que teníamos el día de ayer. Y no podíamos aún anunciar oficialmente la llegada de estas dosis ni el día, ¿verdad? Es por eso que, nada más para relatar, no para justificar, para relatar todo lo que sucedió. Con estas un poco más de 99.000 dosis de Moderna que deben llegar, ¿se va a cubrir el 100% de los que quedan pendientes? Bien, nosotros tenemos en el registro nominal el número que sí va a cubrir exactamente. Lo que estamos haciendo con todas las regiones es que nos den una calidad de dato excelente, o sea, que todas las cifras que estén ahí correspondan, que no sea que en una planificación haya un número menor o un número mayor. Pero antes de llegar acá, las cifras corresponden, así que está contemplado que ese cargamento va a garantizar la segunda dosis de esas personas. Si se tenía el conocimiento, doctor, de que esta cantidad de vacunas disponibles para segunda dosis iba a alcanzar solo a aquellos que se vacunaron hasta el 5 de julio, ¿qué pasó en los vacunatorios entonces? ¿No se hizo el control debido y se permitió que otras personas que eran de fechas siguientes se vacunen también con su segunda dosis? No, hubo una brecha también importante, incluso en ese grupo, por una cuestión de la planificación y el registro nominal. La brecha me refiero que había también una diferencia negativa en cuanto a disponibilidad de dosis y la cantidad de personas en ese rango, ¿verdad? Del 1 al 5 de julio. En general, el porcentaje de participación siempre oscila alrededor del 70 a 80%. Entonces, incluso con el registro nominal estábamos nosotros en ese rango, pero había una brecha. Así que yo no puedo justificar que fueron antes o después de esa fecha, tampoco puedo justificar en su totalidad que fueron migrando de otras regiones. Sí había una brecha importante. Nosotros lo que hicimos en los días previos es redistribuir dosis de las regiones y administrar la capital, porque capital, insisto, era la región más amenazada en cuanto a esto. Y a estas horas, ya después de todo esto ocurrido, ¿quedaron dosis sobrantes en algunas regiones sanitarias del interior o no? Sí, en otras regiones sí, existen aún dosis sobrantes, solo que capital ayer, ustedes saben, se tuvo que cerrar porque ya no quedaban dosis. ¿Y cuánta era la brecha en cuanto a números? ¿Cuántos ustedes creyeron que se iban a presentar? ¿Cuántos iban a sobrar aproximadamente? Como siempre decimos nosotros, un 80% de asistencia siempre hay, ¿verdad? Nosotros estimábamos
en Capital una concurrencia de alrededor de 6.000 personas para cubrir con esas dosis. Nosotros llegamos un poco más de 5.000 dosis a Capital, por eso es que se tuvo que cerrar. Sin embargo, había una cantidad mayor que se presentó, que eso ya no lo tenemos tangible cuántos quedaron ahí. Con respecto a las dosis que llegaron anoche de Coronavac, ¿cómo se van a usar? Bueno, esa es una donación que estamos analizando ahora con el equipo técnico, con el Ministerio de Salud. Evaluar un poco, hay algunos grupos que no tuvieron oportunidad ni siquiera de inscribirse, grupos también de personas extranjeras que están en nuestro país y que imposibilita el registro, así que se está analizando en qué grupo se va a destinar esa donación. En el caso de AstraZeneca, ¿no se va entonces a cumplir ese límite de llegar a los 3 meses, a las 12 semanas para la segunda dosis, teniendo en cuenta nada más que algunos son del 10 de junio y que recién en septiembre tenían que cumplir sus 3 meses? Es correcto. Nosotros con la disponibilidad de dosis, como habíamos mencionado, vamos a tratar de llegar cuanto antes a las 8 semanas de intervalo entre la primera y la segunda dosis y tratar de cubrir cuanto antes. Solo que por la cantidad de personas pendientes y la disponibilidad de dosis, vamos haciendo este salto hasta llegar a 8 semanas. Ahora sí, ya va a haber un grupo que va a cumplir 8 semanas de intervalo. Ya, doctor, las personas que hoy no se van a poder vacunar con la segunda dosis de Moderna, ¿corren el riesgo de perder efectividad para el efecto de la vacuna? ¿Podría explicarnos ese punto? Sí, el intervalo que se maneja siempre es de 28 días para el intervalo mínimo. Ese intervalo sale de ensayos clínicos evaluando con voluntarios y estableciendo también análisis de sangre y también situación de protección frente a formas graves de la enfermedad. Esos son los ensayos clínicos. De ahí sale un intervalo que lo delimita el fabricante. Así como Pfizer tiene 21 a 28 días, y así como el intervalo mínimo de Moderna es 28 días, está establecido también por agencias internacionales, incluso la administración antes de ese intervalo mínimo, si existe una urgencia, o posterior a ese intervalo mínimo, si existe también una situación para evaluar cuáles son esas situaciones. Primero, y para entender, una dosis de Moderna tiene una efectividad incluso hasta 10 semanas. Esa efectividad claramente va en declive y la segunda dosis lo que hace es darle el empuje mayor y hacerlo sostenible por más tiempo. Eso nosotros no es que buscamos, pero sí la Organización Mundial de la Salud, con su comité técnico asesor, había mencionado ya en una reunión del 15 de junio que estas situaciones se pueden establecer cuando hay falta de disponibilidad de dosis y se quiere avanzar con primera dosis en gran cantidad de personas. Lo hizo Canadá. Y posteriormente Canadá también intentó y lo hizo, la intercambiabilidad, que es otro de los elementos que surgieron de la falta de disponibilidad de dosis. El análisis que se hace siempre cuando hay una población no vacunada es vacunar a la mayor cantidad posible de personas, al menos con una dosis. Claramente el esquema de vacunación correcto son 2 dosis. En este momento nosotros, por una cuestión de disponibilidad, surgió esta situación en particular. Por lo tanto, y todos saben, porque ayer se estuvo discutiendo, muchos colegas lo habían mencionado, hasta qué semana se puede administrar. Nosotros no buscamos eso, nosotros buscamos siempre acercarnos al intervalo mínimo, pero una cuestión de estrategia al principio y de disponibilidad hoy es que llegamos a la situación de ayer. Este fin de semana usted mismo dijo que podríamos tener un gran movimiento de vuelta de personas. Ayer hubo muchas denuncias de gente específicamente que estuvo en la SND desde la mañana en el Autobac, que se extendió hasta la avenida Kubitschek más o menos, y mucha gente dijo que se colan en la fila. Eso no hay forma de evitar porque parece injusto para la gente que está esperando, doctor. Yo coincido totalmente con vos, me parece sumamente injusto. Hay cuestiones multifactoriales que van más allá de lo que nosotros podemos hacer fuera del recinto de lo que es también un vacunatorio. Tenemos el apoyo de muchísimas instituciones. Y esas instituciones también están enfocadas en otras áreas, con cuestiones sociales que van más allá de la vacunación. Sin embargo, nos siguen dando soporte. Nosotros pedimos también la colaboración de las personas en que se respete el turno de aquellas que están con mucho tiempo y otras se agregan posteriormente. Por ese tipo de situaciones
es que después tenemos que ir a justificar acciones que no corresponden, ¿verdad? Y justamente con personas que están cumpliendo el orden de la fila o el orden del turno, terminan padeciendo consecuencias que no corresponden. Entonces, creo yo que tu pregunta también debe ser un compromiso con la población, de respetar el turno y de saber que hay muchas veces que los vacunatorios también están ejerciendo la máxima capacidad laboral que pueden y las instituciones el máximo apoyo para mantener el orden. Pero claramente eso tiene que ir acompañado también con una conducta de la gente en relación al respeto. Hay un proyecto que tiene que promulgarse, tengo entendido, con respecto a la actualización de datos de stock de medicamentos y también las vacunas. ¿Eso cómo sería en la aplicación, director? Bueno, nosotros estamos trabajando con un registro nominal. Se empezó a trabajar ya en Capital con este registro en todas las plataformas. Desde la llegada de Pfizer se implementó en todas las regiones con esta plataforma, me refiero a Pfizer, y eso vamos a ir aumentando ya con la llegada de más vacunas. A partir de ahora el manejo de stock tiene esta posibilidad de hacerlo en tiempo real. Siempre depende de la carga en el momento de la vacunación, y eso es lo que estamos trabajando con todas las regiones, no solamente en la capacitación, sino que también en el soporte logístico, la señal de internet, lo que representa la carga offline, o sea, cuando no hay señal, tratar un poco de que la calidad del dato sea en tiempo real para hacer una correcta planificación. Es así como mencionás, estamos en ese plan. Fue exitoso hasta este momento con Pfizer, pero ahora nos queda el desafío de ampliar a todas las otras plataformas. Hay otro registro que es muy bueno, que también está haciendo manejo de stock, pero se quiere unificar absolutamente todo en uno solo, y en eso estamos trabajando. Doctor, ¿cuándo podría reanudarse la aplicación de primeras dosis teniendo en cuenta el Coronavac que usted ya mencionaba y también las Pfizer que llegan de manera semanal? Bueno, lo de Coronavac va a ser destinado a un grupo en particular que se va a hacer el anuncio correspondiente. Lo de las llegadas semanales, ustedes ven que hay una cantidad que orilla las 30.000, que con el nivel de vacunación que tenemos, esa cantidad incluso en una mañana nosotros podríamos administrar, ¿verdad? Por lo tanto, estamos esperando también llegada de otros cargamentos para reactivar lo que es primeras dosis en aquellos que no pudieron acceder a la primera dosis de aquel miércoles, terminación de cédula 89, y los rezagados, me refiero a las personas con comorbilidades o mayores de 20 años. Esa información todavía yo no le puedo dar, pero sí estamos esperando confirmación de la llegada de más dosis para reactivar primeras dosis. Y en cuanto a ese 20% que no acude a recibir su segunda dosis, doctor, ¿saben de dónde son? Si son los adultos mayores del interior del país. En realidad este es un análisis, consideramos muy prematuro porque es de la semana y es en relación a una vacuna y es en días laborales que coincidieron, por ejemplo, inicio de clase o también actividades de inicio de mes. Entonces, por ahora creemos nosotros que esta brecha, si se mantiene, entonces es acumulativo, pero vemos nosotros que va progresando y va disminuyendo. O sea, lo que quiero decir es, la persona que no pudo ir el lunes porque es docente y tuvo alguna actividad, se fue el martes o se fue el miércoles. Entonces esa brecha se va acortando, y lo que queremos hacer es un análisis semanal con ustedes para ver un poco y alentar a la población que alcancemos el 100%. Bueno, doctor, con respecto a las dosis de AstraZeneca, decía hasta el 10 de junio son los que se deben acudir para la segunda dosis. ¿Solo por esta ocasión bajan a 8 semanas el intervalo o ya va a ser una regla para los que reciben AstraZeneca? No, lo que queremos es ya llegar a 8 semanas en el intervalo y que se mantenga ahí. Claramente no podíamos con ningún grupo, pero vamos haciendo el salto para llegar hasta ese intervalo. 500.000 dosis de Covaxin anunciaba Borba que podrían llegar en unas semanas más. ¿Eso destinarían a primera dosis, segunda dosis? ¿Cuál sería la estrategia para ese lote? Si la confirmación lo hizo el ministro, nosotros estamos esperando eso y la llegada, obviamente, para reactivar lo que es primera dosis. Okay. Para el doctor Sequera, él quería consultar, ¿cuál es el muestreo que están haciendo ustedes, doctor, para poder determinar que no hay nuevos casos de Delta en el país? ¿Cuántos hisopados, cuántos muestras de laboratorio tienen en cuenta para poder tener la certeza de afirmar eso?
Bueno, para tener el detalle completo es importante hablar con la gente del laboratorio central, ¿verdad? Pero sí te puedo decir de que semana tras semana nosotros recibimos, ponerle 20, 30 sospechas de Delta, porque en el laboratorio central ellos hacen un screening previo de todos sus positivos que encuentran, ¿verdad? Y con técnicas más baratas, digamos, y más sencillas, buscan las mutaciones de variantes de preocupación que ya están circulando. Por ejemplo, buscan las mutaciones de la variante británica, la variante de Manaus, ¿verdad? De alfa, de gamma, ¿verdad? Y si ya encuentran, descarta. Eso no se lleva a secuenciación. Lo que sí se lleva a secuenciación es lo que sale negativo de eso. Pero sale muy poco negativo. Probablemente el 5% sale negativo. Y ese 5% de esos test que se están haciendo en el día a día, de lo que hace el laboratorio central, es lo que se lleva para la secuenciación, ¿verdad? La semana que viene se vuelve a hacer un grupo para la secuenciación. Creo que tenemos un acumulado de negativos, de sospechosos de Delta de 60, pero de más de 500, de más de 600 muestras tomadas. O sea, realmente es muy poco todavía. Y esos son sospechosos, ¿verdad? Generalmente lo que vemos es que de esos sospechosos, la vez pasada, de 35, 34 muestras, 6 eran Delta. O sea, es otra vez de ese 5% que parece sospechoso, otra vez es el 5%. O sea, estamos hablando de excepcionalmente el 1% que tiene probabilidades de ser Delta. Pero esto es dinámico. De repente nos puede explotar en la cara. Nosotros desde esta semana también sacamos una circular donde obligamos a que todas las regiones nos envíen sus casos sospechosos, ¿verdad? Sospecha epidemiológica. Y una cuota, por más, si no hay sospecha, igual envíame una cuota de estos positivos que en el laboratorio central se va a estar haciendo todo este análisis que expliqué antes. Particularmente el paciente no se va a poder percatar de que su cepa es diferente a la que tienen los otros, pues no tienen ningún tipo de agravamiento en particular. No es diferente, digamos, ¿verdad? Entonces, sí, yo sospecharía en Delta a una persona que ya está vacunada, que tiene las 2 dosis, que ya pasó más de 15 días y está teniendo un cuadro de COVID, ¿verdad? Y con más razón si ese cuadro es grave, si está internado o si falleció. Eso sí o sí se envían para este estudio. Si, por ejemplo, en una zona del país, ahora que vemos un descenso, de repente hay una zona del país que, y más si es frontera, que está teniendo zona roja persistentemente también muestras de ahí. Si vemos casos, por ejemplo, en niños, ¿verdad? Vemos que tenemos brotes de niños en escolares, importantes brotes de COVID, también eso orientaría a tomar la muestra. Sigue siendo importante también de los viajeros, todo aquel que viene de extranjero y dentro de sus 14 días de la llegada al país empieza a tener síntomas de COVID, da positivo para el PCR o para el antígeno, para COVID, esas muestras nosotros vamos a enviar al laboratorio central o al Instituto de Investigación de Ciencia de la Salud para hacer este tipo de estudios. Eso es el perfil, ¿verdad? Pero además de eso, una cuota sí o sí, ¿verdad? De casos que por ahí no tienen un criterio epidemiológico así, a ojo parece que es, sino una cuota obligatoria que todas las regiones nos tienen que enviar para hacer ese tipo de screening, ¿verdad? Hay departamentos del país donde la tasa de letalidad prácticamente duplica a otros. La explicación que tienen para esos casos es la falta de lugar en las salas de internación, o cuál es la explicación que tienen para eso. Bueno, sí, tenés razón. Quiero recordar a todos que siempre la cantidad de fallecidos que nosotros reportamos el día a día, como dije en la presentación, un 20 o un 30% corresponde a más de 15 días atrás probablemente. ¿Sí? De repente encontramos o nos llegan informes, principalmente de los distritos lejanos o de regiones que tienen retrasos en su registro de defunción. O sea, un problema también del registro civil, no solamente de los datos de defunción del Ministerio de Salud. Entonces, hay regiones que son más lentas que otras y hacen de que en esta etapa donde hay pocos casos, no están registrando casos del mes pasado, por ejemplo. Entonces, vos para hacer la fórmula de tu letalidad de cantidad de muertos por COVID sobre la cantidad de casos de COVID. Si justo una semana que tuviste pocos casos de COVID y te están reportando los casos de la semana pasada, los fallecidos, te sale una letalidad muy alta, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta, pero sí es cierto, también en los momentos donde tenía muchos casos, hay regiones del país que la respuesta del sistema de salud no es tan poderosa como puede tener el área metropolitana de Asunción, con los grandes hospitales especializados, con equipos médicos completos, ¿verdad? De repente en un hospital, por ejemplo, me imagino un hospital regional de Pedro Juan Caballero, un brote en el hospital hace que no haya terapistas y en toda la ciudad no hay más terapistas. Ese tipo de escenarios tenemos que considerar y eso impacta finalmente también en la letalidad, la mortalidad. Hoy a nadie le está faltando una cama en el sistema de salud.
Venimos a decir eso hoy. Es cierto, hay un descenso importante de la ocupación de camas por COVID, pero también hay una compensación. Si nosotros miramos las camas de terapia intensiva, es cierto, tenemos más de 700 camas hoy de terapia intensiva, casi 3 veces más que lo que teníamos a inicio del año pasado. Pero hoy recién estamos teniendo la cantidad de camas de terapia intensiva que Paraguay tiene que tener para su población. ¿Eso qué significa? Que aunque no exista COVID, esta es la cantidad de camas que tenemos que tener y es probable que siempre esté el 80% de ocupación de camas, no solamente por COVID, por infarto, por ACV, por cáncer, por todo el problema, por accidente de tránsito. Ahora recién nuestro país tiene la cantidad de camas que debería tener por habitar. Entonces, probablemente vamos a tener normalmente una ocupación del 80-90% por otras patologías. COVID está descendiendo, pero otras patologías están ocupando esas camas. Doctor, acerca de la vacunación, le quiero preguntar puntualmente a usted sobre el tema. Hoy mirando un poco la solución, la luz al final del túnel de estas 2 millones de personas ya vacunadas, ¿qué pasa con el resto de la población, doctor, si nos enfocamos en el problema que hoy conlleva esto? ¿Cuál es el plan para estas personas que todavía no tienen ni una dosis, que son aproximadamente 5 millones de paraguayos, ¿verdad? Bueno, de ahí hay que sacar casi 2,5 millones, 3 todavía, que es una población adolescente, que hasta ahora el plan solamente apunta a los adolescentes con patología de base, ¿verdad? Que es ínfimo. Los adolescentes, en un 99,9% son sanos. Entonces ahí sale casi 2,5 millones más o menos, o casi 3. 40%, 38% de la población es menor a 18 años. Entonces no es 5 millones lo que queda por vacunar, queda mucho menos. Hay que tener en cuenta que tenemos 2.200.000 vacunados con al menos una dosis. Pero no es cualquier 2.200.000, no es al azar. Son 2.200.000. Principalmente, si nosotros vemos la cobertura como los mayores de 60 años para arriba, 65% o más tienen una dosis. O sea, ese 2,5 millones es personas mayores, personas vulnerables, justamente ese grupo de población que cuando tiene COVID más se interna, más va a terapia intensiva y más muere. Lo bueno es que ese 2.200.000 son esas personas que al COVID le hace daño, son esas las que están principalmente vacunadas, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un buen número. Es un buen número. Yo voy a ser sincero, Héctor, yo no me imaginaba que íbamos a llegar a este número hoy, a 5 de agosto. Es un muy buen número. El número absoluto parece poco, pero no es cualquier 2.200.000. Es el 2.200.000 de las personas más vulnerables. Si nosotros miramos a las personas vulnerables nada más, probablemente estamos por arriba del 70% de cobertura. Y algunos que otros es cierto todavía. Tenemos que entrar en una siguiente fase de desescalar los vacunatorios masivos y tener más capilaridad en las compañías, en la campaña, en los distritos más alejados. Hay que llevar la vacuna. Pero esa es otra fase, cuando desescalemos los vacunatorios en las grandes ciudades y salir a buscar a los barrios, entrar en los asentamientos, entrar en las compañías, ¿verdad? Llevar la vacuna a la gente. Hay mucha gente que no por ser antivacuna no se está vacunando, sino porque es difícil llegar, ¿verdad? Tiene alguna duda que quiere discutirlo con el personal del banco, ¿verdad? Eso no va a ser en un centro de vacunación masivo. Resumiendo, estamos viendo los números. Estamos mejor de lo que yo imaginaría hace 2 meses. Para el doctor Castro, una pregunta. Para los vacunados con la vacuna Sputnik, ¿qué pasa con eso, con esas personas, doctor? ¿No se avisó la llegada de vacuna? ¿Se va a cambiar definitivamente la plataforma? ¿O cuál es el trabajo que tiene avisolado por adelante? Nosotros después de la reunión el viernes pasado con el Fondo Ruso de Inversiones y después del anuncio también que ellos hicieron a través de sus redes que van a ir reactivando la provisión en el mes de agosto de todo lo que queda faltante, seguimos sosteniendo como primera opción completar con el componente 2 a las personas que recibieron Sputnik componente 1. Y estamos esperando la fecha de confirmación de la llegada de la primera tanda. Esta primera tanda se refiere a 18 al 26 de mayo aproximadamente, que son 40.000 personas que recibieron el componente 1 y que ya va a cumplir el intervalo de 3 meses. O sea, hasta hoy nosotros seguimos sosteniendo completar con la misma plataforma. ¿Qué tal, doctor Castro? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuántas personas son las que tienen que recibir la segunda dosis de AstraZeneca con esta fecha hasta el 10 de junio? Bueno, con esta fecha hasta el 10 es un poco más de 110.000 personas, aproximadamente.
¿Va a ser en el mismo vacunatorio o se va a descentralizar esto? Algunos de ellos, como por ejemplo la Cruz Roja, los que se vacunaron ahí tienen que ir al Fomento, ¿verdad? Al Fomento Barrio Obrero. Los que se vacunaron en el IPS Nanagua van a ir a Trinidad, y así hay otros cambios que vamos a establecer, sobre todo para evaluar un poco esto también de la comodidad de las personas ante una cantidad importante de ellos. Ok, la última, doctor. ¿Es cierto que Paraguay compró un segundo lote de Pfizer de 1 millón? Eso el ministro tiene que responder, no yo. Lastimosamente no puedo. Oiga, doctor, la siguiente pregunta es, ¿cómo impactaría en el plan de vacunación, en la planificación de la adquisición de vacunas, el aumento de costo de la dosis de Moderna y Pfizer que fue dado a conocer el fin de semana pasado? ¿Cómo impactaría el aumento del costo? Sí, eso significaría que Paraguay compraría menos dosis de lo que se esperaba, o se deberá ver el presupuesto de capaz para cubrir eso que tenía pensado comprar. En realidad, el presupuesto de lo que se refiere a la compra de Moderna y de otras plataformas que seguramente nuestras autoridades van a ir comunicando, esto se hace también en un análisis de lo que representa costo, implementación y beneficio, ¿verdad? No se analiza tan solo el precio de la vacuna, sino lo que implica también el ahorro de tal o cual vacuna. Nosotros pensamos solamente en el biológico, pero no pensamos en otras instancias, como por ejemplo, qué insumo va a requerir, qué tipo de jeringa, como por ejemplo, qué cadena de frío requiere, si eso es aplicable a todo el país, si es una vacuna que pueda administrarse en todos los grupos. O sea, hay una cantidad de factores que se debe evaluar, no solamente el precio en forma aislada. Doctor, al inicio de su ponencia usted había hablado sobre la aplicación de la Pfizer y había dicho sobre la tiritis que solo iba a ser 24 horas. Solo para aclarar, doctor, ¿en los otros vacunatorios seguirá la aplicación de la Pfizer de la segunda dosis? El fin de semana no. Fin de semana en todos los vacunatorios va a ser solo AstraZeneca, y el único vacunatorio que va a continuar con Pfizer, porque así lo hizo, fue el Autódromo Rubén Dumont. ¿Y qué pasa con la gente que se hizo la aplicación durante ese fin de semana que le tocó iniciar el proceso de los 21 días y tenían que aplicarse mañana la segunda dosis de Pfizer? No hay ninguna persona que se haya aplicado en otro vacunatorio sábado o domingo, entonces coincide perfectamente los 21 días en ese sentido. O sea, si se aplicó un viernes hace 3 semanas, se va a aplicar el día de hoy, y no hay ningún vacunatorio que haya aplicado sábado o domingo fuera del Autódromo Rubén Dumont, por eso es que el autódromo sigue su curso de segundas dosis también fin de semana. Doctor, sería bueno que desde el país se publique hasta cuánto tiempo es el que es la primera dosis, porque mucha gente entra en desesperación cuando llega la fecha en que se cumple el intervalo mínimo y van pasando 2, 3, 5 días y piensa que ya deja de ser efectiva la primera dosis. Sí, coincido contigo de que es importante también dar esa tranquilidad a las personas, pero también hay que ser responsable en que la evidencia muchas veces surgen cambios que nosotros tenemos que ir consolidando, y que en vez de ir agregando novedades podemos crear confusión. Lo que sí tenemos que sostener siempre es que el intervalo es mínimo, ¿verdad? Y que si ese día no pudiste ir, te podés ir los días siguientes o los días que están destinados como rezagados, que no se va a perder la efectividad en ese sentido. Y eso es importante también recordar, que la vacunación, se hace un análisis a nivel de población, la vacunación es solidaria, no se establece solamente a una persona, sino que se establece dónde uno puede intervenir para que cause un impacto a nivel social. Es por eso que muchas de las estrategias se establecen, como la que mencioné, ampliar lo que es el intervalo. Nosotros estamos haciendo 21 días de Pfizer, hay países que incluso están haciendo mucho más de 28 días. Nosotros estamos haciendo intervalo mínimo de Moderna, 28 días. Hay países que incluso se extendieron a 12 semanas. O sea, no lo digo hoy para justificar, sino que lo digo nada más para que se entienda que esto también es cambiante y que forma parte y en el contexto de estrategias. Sí, hay que recordar que el intervalo que nosotros mencionamos es el intervalo mínimo del fabricante. Y arriba de plataformas se espera para la semana que viene, doctor. Y entre esas plataformas podría llegar alguna del mecanismo COVAX correspondiente directamente a Paraguay.
Tenemos información que sí, no sé si la próxima semana, estamos esperando confirmación de las autoridades. Me refiero a otras plataformas y lo que es concerniente al mecanismo COVAX. Gracias a ustedes.